Voy a hacer algo por aquí, ya. Perfecto, entonces, habíamos visto en el capítulo 1 la primera visión por la cual cuando Juan escuchó la voz de su gran y íntimo amigo, realmente fue algo en el cual podríamos decir que le impactó mucho en el sentido de que muchos tiempos después, la visión que tiene de Juan acerca de Jesús es muy diferente, porque dice cuando le oyó hablar, dice que cayó como muerto. Y en el capítulo 1 vemos que Juan comienza a describirnos cómo era Jesús. Y vemos entonces que la visión que tiene Juan acerca de Jesús es muy diferente a la que él pudo constatar en el momento de la crucifixión, después de la resurrección. Cuando Juan ve la visión del capítulo 1, fue algo sumamente sorprendente de lo que miraba acerca de su íntimo amigo. Luego nosotros entramos a lo que sería el capítulo 2 y 3 y lo que Juan nos estaba presentando en esos dos capítulos es una radiografía de lo que había acerca de la iglesia y es exactamente lo que mirábamos en todas las iglesias, que era lo que nos tocaba en materia de estudio, los capítulos 2 y 3. Y al finalizar el capítulo 3 nosotros hacíamos una radiografía y también nosotros también hacíamos la pregunta de cómo sería la iglesia en la cual nosotros nos congregamos. Llegamos entonces a lo que sería el capítulo 4 y en el capítulo 4 notamos entonces la visión celestial, la visión del trono celestial. Si nosotros vemos Apocalipsis es la culminación de todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento. Se nos habla acerca de lo que nosotros vamos a lograr y obtener en la vida eterna. Juan, entonces, lo que vemos en esta primera visión es, nos presenta la visión de lo que nosotros vamos a esperar en el trono celestial. Y es exactamente lo que nosotros notamos en esta lección. Obviamente también el propósito que perseguimos en esta visión es, Juan nos muestra esta visión del trono celestial para aprender lo que los seres celestiales hacen ante el trono de Dios. Vamos entonces entrando en materia de lo que nosotros encontramos es lo siguiente. En esta lección, porque vamos a analizar lo que la visión de Juan acerca, la visión celestial acerca del trono celestial. Y notamos entonces que capítulos 2 y 3, déjenme que me retroceda un poquito más, la visión que Juan estaba centrada era a las iglesias, a las 7 iglesias. Y miramos entonces cómo las cartas recorría saliendo de Pasmo, pasando por cada una de las iglesias. Ahora Juan, en este capítulo 4 nos traslada a otra escena. Nos lleva desde las cartas a las 7 iglesias en la tierra hasta una visión del trono de Dios en el cielo. Y vamos viendo que Juan entonces nos muestra la gloria y la majestad de Dios. De tal manera que en esta visión nosotros vamos a ver de cómo Juan subraya la soberanía de Dios sobre la creación y vemos entonces que establece un escenario para las revelaciones y juicios, que realmente es lo que nosotros vamos a ver en capítulos posteriores, a partir del capítulo 6 para ser un poco más exacto. Luego entonces, capítulo 4 y 5 lo que obtenemos o lo que Juan entonces nos muestra en estos dos capítulos es, nos introduce a la presencia de Dios. Y es así que con reverencia abordamos el texto bajo estudio para aprender y apreciar debidamente las cosas en nuestra vida. En estos capítulos que nosotros vamos viendo, capítulos 4 y 5 sería la clave de Apocalipsis, que en el cual se nos muestra a los sufridos cristianos que contrario a las apariencias, Dios está en su trono y que Él es, no el emperador romano. Y miren entonces que esta comparación que hace, digamos en cuenta de que los cristianos eran perseguidos bajo el imperio romano, indicando y exigiendo el César que se le rindiese una adoración, indicando entonces, dice que él es el Señor y que por eso necesitaba o, ¿cómo se la expresión?
exigía que se le adorase. Los cristianos entonces, conociendo de esta verdad que solamente Dios se le puede dar la honra y la gloria, vemos entonces lo que Juan nos está mostrando en esta visión es, en primera instancia, el trono de Dios que está en el cielo. Que de igual manera el trono o Dios que está en el trono se ve de que es el único que recibe adoración. Y noten que esta adoración que se nota en los capítulos 4 y 5 es de los seres celestiales que están alrededor del trono. Los santos, como también lo que vemos que en el capítulo 5 si no me miento tradicional, la creación, toda la demás creación. Por lo cual entonces, la visión entonces que nos está presentando Juan en el capítulo 4 es todos aquellos mártires que se han negado a ofrecer la adoración al César, pues han estado en lo correcto, porque solamente Dios que está en el trono es el único que merece la adoración. Por lo cual entonces la visión que encontramos aquí en el capítulo 4 tranquiliza a los hermanos con esta perspectiva de que Dios tiene sus planes y propósitos y que al final pues todas las cosas contribuyen a Él. Y es exactamente lo que nosotros notamos en esta visión acerca del trono. Vayamos entonces para leer de manera muy detallada lo que nosotros encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Le damos lectura para tener una idea clara de lo que vamos a ver en estos versículos. Dice así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de esmeralda. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Con esa entonces introducción que nosotros vemos que Juan nos presenta en primera instancia la visión del trono. Y miren entonces lo que vemos en el versículo 1 es la invitación a subir. Por eso cuando Juan termina de presentar la, la evaluación de todas las iglesias, vemos entonces que Juan conecta inmediatamente en el capítulo 4 diciendo, y después de esto miré. Y mire lo que dice,
una puerta abierta en el cielo, dice, la cual oí como de trompeta diciendo, hablaba conmigo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben de suceder después de esta. Y es exactamente que Juan nos está invitando. Pasa desde un momento de la tierra al cielo. Nos invita entonces Juan a subir al cielo para ver las cosas, dice, que sucederán después de estas. Y eso es la invitación en el cual pues, entonces Juan está marcando una transición entre el capítulo 3 y 4, una transición entre las cosas presentes, es decir, lo que sucedía a las iglesias, lo que realmente pasaba con cada una de ellas, con los problemas, con los elogios, con la exhortación que debía de ser. Y Juan nos muestra las cosas futuras, lo que realmente está pasando en el cielo. Y miren entonces que ya a partir del capítulo 2 y 3 volvemos una vez más a la cita, se nos muestra entonces lo que hay en el cielo, o la descripción que hay en el cielo. El verso 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Miren entonces cómo va trasladándose. Y dice, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan entonces lo que ve es un trono establecido en el cielo. Y a la misma vez, ese trono establecido en el cielo está indicando una autoridad y la soberanía de Dios. Y miren entonces cómo nos va llevando, no es el emperador que es el que estaba exigiendo, sino está diciendo que al que está sentado, ese dice, tiene toda autoridad y soberanía. Y noten lo que sigue en el versículo 3 comienza a indicarnos eh, algunas cosas, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante a la esmeralda. Lo que Juan entonces ahora en el versículo 3 comienza a describirnos lo que sería la apariencia de Dios, y miren cómo está descrita con piedras preciosas, por lo cual dice, vemos que esas figuras o esos símbolos están reflejando la gloria y pureza. El arcoíris que se menciona alrededor del trono, pues simboliza entonces la misericordia y la fidelidad de Dios. Y este es lo que también significaba el mismo símbolo que nosotros encontramos en el Génesis, después del arca, que también significa lo mismo. Lo que hace Juan es tomar un símbolo del Antiguo Testamento con los mismos significados que se encontraba ya en la misericordia y la fidelidad de Dios y los traslada aquí a la misma descripción que se está indicando de Dios. Los colores pueden entonces reflejar la característica de Dios como su santidad, su rectitud, su misericordia, y también pueden significar lo que vemos ahí, lo que sería su esplendor y su majestad. A la misma vez que Juan nos está describiendo el trono, también comienza a describirnos lo que está alrededor del trono. Y la primera visión que vemos es los 24 ancianos. Miren lo que el versículo 4 se menciona. Y alrededor del trono había 24 ancianos. Perdón. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Luego Juan entonces nos traslada la misma visión a lo que está alrededor del trono, diciéndonos entonces que vio 24 ancianos, los cuales ellos están representando a los redimidos. Ya más adelante miraremos, creo que el capítulo 7, más acerca de estos números, pero aquí también se nos presentan unos números, en los cuales posiblemente son los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles, por lo cual entonces si nosotros vemos, sumamos, están los 24. Pero a la misma vez, ese número que encontramos, 12 patriarcados del Antiguo Testamento y los 12
apóstoles en el Nuevo Testamento, en su conjunto, pues está simbolizando la totalidad del pueblo de Dios. Sus vestiduras blancas, como se ve en la descripción, tanto la vestidura blanca como las coronas de oro indica entonces su pureza y su victoria. Este mismo símbolo que nosotros vemos en el capítulo 4, verso 4, es también lo que se identificó cuando estaba hablando acerca de la iglesia en Sardis, en el cual dice había unos grupos de hermanos que no habían manchado su vestidura. Y además dice que no habían manchado su vestidura, menciona, dice que andarán en vestidos blancos. Y ahí también menciona otro significado de lo que sería vestidura blanca, porque dice el versículo 4 del capítulo 3 de Apocalipsis, porque son dignos. Aquí entonces el significado que, o el símbolo que nosotros vemos, el capítulo 4 verso 4 es purezas, o son dignos, y a la misma vez indican pureza. Si nosotros vemos en el texto de Mateo 19:28, veamos a Mateo 19:28, 19:28. Jesús dijo a sus discípulos diciendo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y miren entonces que en lo que decían al inicio. No hay contradicción en todo el Nuevo Testamento. Lo que se menciona en Mateo, pues bien coincidente en lo que se menciona en el versículo 4 de Apocalipsis, capítulo 4, en el cual Juan ve los 24 ancianos, como decíamos, y dentro de ese número 24 pues están los doce tronos de los apóstoles, porque Jesús está indicando en Mateo 19:28 que en la regeneración, pues ellos también se sentarán cerca, se sentarán, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, ellos también se sentarán. Aquí la palabra regeneración que nosotros miramos en Mateo 19:28, esta cita que vemos por acá, que ya dimos lectura, significa nacer de nuevo. Por tanto, entonces la regeneración es un periodo por el cual las personas nacen de nuevo a través del Evangelio. La regeneración entonces es la dispensación cristiana, que es lo que nosotros vemos desde el principio al fin. Jesús dijo entonces que en ese periodo Él se sentaría en el trono de su gloria y que sus apóstoles se sentarían en sus 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto se refiere entonces a la Israel espiritual, a la iglesia del Dios vivo. Y vemos entonces que estos 12 apóstoles aún están sentados y están juzgando. Y ellos entonces nos juzgan a través de la palabra que ha sido escrito y preservado. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, el versículo 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Esta cita que nosotros vemos en Hechos 2 hacía referencia a la iglesia primitiva. De igual manera también nosotros que perseveramos en la doctrina de los apóstoles, pues también vemos que de esa manera nos juzga la verdad. Y vemos también que la verdadera iglesia de Cristo aún continúa perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y es algo en el cual pues nosotros lo vemos de esa manera. Continúa juzgándonos continúa juzgándonos. Ahora, eh, vayamos al siguiente versículo de Apocalipsis capítulo 4 el versículo 5 lo que se manifiesta allí es lo que vemos, relámpago, voces y truenos. Es decir, que Juan, mira la complejidad, digamos, de lo que Juan nos muestra. Nos lleva de la tierra al cielo, y él entra y lo que ve en el versículo 4
es lo que nos describe, perdón, el versículo 3 y 4 es lo que él ve y describe el que está sentado en el trono y alrededor del trono. Pero noten ahora que Juan, además de ver, dice que él oye. ¿Y qué es lo que oye? Dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales dice son los 7 espíritus de Dios. Vemos en la cita que leemos relámpagos, voces y truenos. Esto entonces simboliza el poder y la majestad de Dios. Y lo que leíamos acerca de las 7 lámparas, pues representa la plenitud del Espíritu Santo. Y no notemos una vez más que aquí pues se ve se indica el número 7 y vemos que siempre que utilizamos el número 7 pues significa la plenitud, lo completo, lo perfecto. Y miren que aquí vamos viendo el que está centrado es Dios, también se hace referencia al Espíritu Santo. Perdón. Y la siguiente descripción que encontramos en el versículo 6, pues vamos a Apocalipsis una vez más, y dice, y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Juan ahora ve, además de ver el trono, dice, ve algo, dice que es semejante al mar de cristal o mar de vidrio. Y nuevamente, Juan, con estas imágenes, nos está indicando, nos está enseñando o está presentando una visión que esto del mar de vidrio nos presenta la pureza y la paz que rodea al trono de Dios. Los 4 seres vivientes que se manifiesta aquí, en el cual también se indica que están llenos de ojos, pues significan la omnisciencia y vigilancia de Dios sobre toda la creación. Y esta imagen también, si nosotros vamos a Ezequiel, también Juan toma estas imágenes de este libro. Ezequiel, capítulo 1, verso 16 al 18. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como ruedas en medio de rueda, perdón, sí, eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor y en las 4. Entonces, aquí cuando nos traslada la visión de Juan, que estaban llenos de ojos, pues es la visión, pues podríamos decir que nada se le escapa, está completamente en vigilancia. Y de esa manera, pues, indica lo que sería la omnisciencia. Vayamos viendo también que Juan, además de ver lo que está alrededor del trono, ve también algo más en el trono mismo, en el cielo. Y ve, dice, 4 seres vivientes. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 4, 4, 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre, como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora Juan nos presenta a estos 4 seres vivientes. Y vemos entonces que podríamos indicar que ellos representan la plenitud de la creación. Cuando hacemos referencia a león, pues notamos la nobleza. Y vemos entonces que el león
se relaciona, ¿verdad?, como el rey de la selva. Cuando vemos acerca del becerro, pues muchas veces se le relaciona con la fuerza. Y cuando vemos en cuanto al hombre, pues vemos entonces se relaciona con sabiduría. Cuando vemos entonces, o hacemos un paréntesis, cuando lo vemos en el asunto de la creación del hombre, en Génesis capítulo 1 dijo que sea semejante, a ver, voy a leerlo porque parece ser que la mente me traiciona. El Alzheimer se acerca por ahí. A ver, creo que 27. Aquí está. Dice con precisión, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Lo que quiero decir es que es el único ser, es el único, es la única creación en el cual Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo cual entonces allí se le relaciona entonces lo que sería con la sabiduría. Y luego, ¿verdad? Cuando hace referencia al águila, pues hace referencia a lo que sería con su rapidez. Entonces vemos que con estos seres vivientes, con la semejanza del león, el becerro, el rostro como de hombre y el águila volando, pues eso es exactamente lo que vemos que significa la plenitud de toda la creación. Algunos ven en las cuatro caras descritas de Génesis, de Apocalipsis, perdón, una ilustración del cuádruple de Cristo, que se da en los relatos de los evangelios. Por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de Mateo, ahí Mateo nos presenta a Jesús como el rey, de tal manera que Mateo comienza con la genealogía, inmediatamente cuando vemos con la visita de los reyes o sabios, vemos entonces que van y le adoran. Y ellos preguntan dónde ha de nacer el rey. Y vemos que todas las imágenes asociadas a la visita de los magos, la estrella, los presentes que llevan, pues denotan que a quien están llevándole al niño es un rey y que de igual manera pues está recibiendo los presentes que solamente los reyes recibían. Salmo 45, si lo podemos leer, vemos ahí, hace referencia a una boda real y los presentes que se mencionan ahí en Salmo 45 pues son los mismos presentes que Jesús está recibiendo en Mateo capítulo 2. Y vemos todo lo que nos presenta Mateo, nos lleva a ese énfasis en el cual Jesús es adorado. Cuando leemos también eh, Marcos, vemos que Marcos recalca el aspecto del ministerio de Jesús, de lo que sería su servicio, y es lo que vemos en el asunto del becerro. Lucas entonces nos presenta a Cristo como el compasivo, vemos que de manera reiterativa se nos presenta como el Hijo del Hombre. Y Lucas, perdón, es el único evangelio que vemos que hace mucho énfasis en cuanto a los marginados, a los pobres, a aquellos que realmente necesitaban, y es así como se nos presenta un Jesús sumamente compasivo. Y máximo cuando leemos el Evangelio de Juan, es Juan nos presenta a un Jesús que va a un extremo de magnífico en el sentido de se nos presenta la deidad, el Hijo de Dios, por lo cual entonces representaría lo que sería el águila. Y vemos que de inicio comienza con Juan capítulo 1:1, en el cual se nos indica acerca de lo que del verbo, y el verbo dice estaba con Dios. Por lo cual entonces, con estas imágenes o este cuadro en los evangelios, Mateo ilustrado por el león, Marco ilustrado con el becerro, es decir, lo vemos moviéndose de un lugar a otro, por lo cual eso implica fortaleza. Lucas en un sentido del Hijo del Hombre y Juan en un sentido de ser el Hijo de Dios, su divinidad se presenta aquí con el águila. Vayamos entonces ahora a Apocalipsis capítulo 4, el verso 8.
4:8, y leemos y dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y vemos que ahora estos seres vivientes, ok, que estos seres vivientes en el cual Juan nos presenta, dice que están en continua adoración, por lo cual ellos están enfatizando que santidad y eternidad de Dios. Y miren lo que dice este versículo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y miren entonces lo que decíamos inicialmente. ¿Quién demandaba que era Señor y que se debía de dar adoración? El César. Y lo demandaba muchas veces a través de verdugos. Pero vemos entonces que aquí, en la visión del cielo, estos seres vivientes están enfatizando la santidad de Dios. Y miren que también esta expresión dice, el que era, el que ha de venir, perdón, el que era, el que es y el que ha de venir, pues enfatiza lo que sería entonces su eternidad. Aunque hay algunos hermanos hablando acerca de estos seres vivientes que nosotros notamos acerca, eh, que tenían 6 alas. Hay algunos hermanos que sugieren que este fuese una orden especial de seres celestiales, quizás el más alto y más cercano al trono, porque están ahí sirviendo a la voluntad majestuosa de Dios. Y esta misma figura que nosotros vemos, pues es la que nosotros encontramos en Isaías, que Juan nuevamente toma un símbolo en el Antiguo Testamento y lo presenta aquí en Apocalipsis. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y miren entonces que la visión que encontramos de Juan, capítulo 4 verso 8, pues se asemeja mucho a lo que nosotros encontramos aquí, en el cual aquí Isaías se nos habla de serafines, indicados también que tenían 6 alas, por lo cual dice que dos cubrían su rostro, dos cubrían sus pies, y las otras 2 alas, dice, eran las que volaban. Posiblemente, ¿verdad? Ya cuando pudiésemos estudiar el tema de los ángeles, pues coincido mucho con lo que muchos hermanos mencionan, de que estos seres celestiales encontrados en el capítulo 4 verso 8, son seres espirituales o angelicales que estarían en un grado diferente. Ya sea, muchas veces se habla de arcángel y ángeles, pues esto sería los que están más cercanos al trono. Miren que Juan nos los presenta lo más cercano al trono. Miren lo que sigue viendo y lo que vemos en la última parte del capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que sucede allí en el trono? Inicialmente nos había indicado Juan, nos comienza a indicar o a describir en el trono lo que está alrededor del trono, lo que sale del trono, que eran relámpagos, voces y truenos, lo que transmitía estar ahí en la presencia del trono, los cuatro seres vivientes que estaban en el trono, pero además de eso, Juan lo que nos dice es que hay adoración celestial. Miren lo que dice el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 9 al versículo 11.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, verso 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y miren que la adoración celestial reconoce la dignidad de Dios como creador y sustentador de todas las cosas. Inmediatamente que los cuatro seres vivientes comienzan la adoración, como miramos en el verso 8, los ancianos continúan y dice que ellos echan sus coronas delante del trono. Y esta acción que hacen los ancianos, pues simboliza que toda la gloria y la honra pertenecen a Dios. Cuando nosotros leemos el comienzo de la Biblia en Génesis 1:1, nosotros conocemos las palabras muy conocidas en el cual dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando vamos allá a mediados de la Biblia, en Salmos, en 148:5, al final vemos también, o leemos la expresión, dice, Él mandó y fueron creados. Y ahora que cuando leemos allá en Colosense, casi al final del Nuevo Testamento, se afirma diciendo, en Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él. Y vemos que aquí también se nos remarca al final de lo que sería del Nuevo Testamento, en el cual dice en el versículo 11, digno eres, Señor, Dios y nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muchas veces podemos decir que el hombre ha adquirido muchos poderes, pero no posee el poder de crear. En otras palabras, el hombre puede alterar, reorganizar, puede fabricar a partir de cosas materiales ya existentes, pero vemos entonces que solamente Dios puede crear algo de la nada. Y lo que decía entonces de Génesis, Salmos, Colosense y al final del libro del Nuevo Testamento en Apocalipsis, se ve que va en concordancia que se está adorando a Dios, el creador, el sustentador de su misma creación. Quisiera, amados hermanos, ver las aplicaciones prácticas para nosotros. Primero, debemos de reconocer la soberanía de Dios. Juan, con la visión del trono celestial, nos recuerda que Dios es soberano de toda la creación. Y lo que estabas transmitiendo a los hermanos a los cuales estaban recibiendo esta carta era de que debían de tener la certeza de que Dios está en control, de que Dios está en el trono, y le presentan muestra de que los seres celestiales allá están adorando a aquel que tiene el poder y la soberanía y que está en control. Para nosotros la enseñanza es que debemos de vivir con la certeza de que Dios está en control. Incluso ¿verdad? Cuando enfrentemos incertidumbres y desafíos y cuando nos hagamos las preguntas, ¿por qué? Pues debemos de reconocer estar conscientes de que Dios está en control. Y es lo que Juan en la visión del capítulo 4 nos presenta. La siguiente lección o aplicación que podemos encontrar es adorar a Dios en su santidad. Y vemos y miramos en la analogía o lo que nos presenta o la visión de Juan, la adoración celestial enfatiza la santidad y la majestad de Dios. Y miren que cuando los seres celestiales comienzan la adoración, continúan los ancianos. Pero en todos ellos vemos que
la adoración es continua y reverente. Ellos en el cielo están reconociendo la grandeza de Dios y la dignidad que Dios tiene para recibir la honra, la gloria y el poder. Para nosotros también debe de ser igual. Cuando nosotros ofrecemos la adoración, debemos tener en cuenta la reverencia. Y siempre se nos ha dicho de que en la iglesia es el pedacito de cielo aquí en la tierra. Por lo cual entonces nuestra adoración en el momento que nos reunimos para ofrecer la adoración a Dios debe ser reverente. Y a la misma vez que decimos reverente, debemos de reconocer la grandeza de Dios, la dignidad que Él tiene en cuanto a que recibe la gloria, la honra y el poder. Aquí también me podría mencionar algo. Decíamos también que la adoración en el cielo es continua. Y a veces, amados hermanos, cuando estamos en la reunión los domingos, nos desesperamos porque ya son las 11:59. Y a veces nos ponemos a preguntarnos, ¿y a qué hora termina el hermano? Y cuando el hermano da los anuncios y se extiende un poquito más, algunos hermanos dicen, es otro sermón del sermón. Pero aquí debemos tener en cuenta, amados hermanos, que cuando lleguemos al cielo, vamos a continuar en adoración, porque lo que vemos allá en el cielo es los ángeles, los seres celestiales comienzan la adoración, los ancianos continúan esa adoración. Por lo cual aquí la lección es si nos fastidia ese tiempo que le dedicamos a Dios, ¿cómo haremos en el cielo? Porque allá estaremos por una eternidad. La siguiente lección o aplicación que nosotros vemos es vivir en pureza y santidad. Cuando Juan nos presenta la visión del capítulo 4 nos presenta pureza y paz alrededor del trono. Y es exactamente lo que Juan trataba de transmitir a los hermanos. Y es también lo que también a nosotros nos enseña en el sentido de, nos llama a vivir en santidad. Por lo cual entonces debemos de mantenernos puros en un mundo que si nosotros echamos la mirada hacia alrededor, está lleno de impureza. De igual manera, nos anima a esforzarnos por mantenernos puros. Y la siguiente lección es reconocer el valor de la creación. En la visión del capítulo 4 vemos que los cuatro seres vivientes representan la plenitud de la creación. Ellos adoran, como miramos en el versículo 11, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así como los seres celestiales están adorando, están reconociendo la plenitud de la creación, también nosotros debemos de valorar y cuidar la creación de Dios, reconocer su sabiduría y poder en todo lo que ha hecho. Y eso es cuando nosotros miramos la creación de Dios, nos alegramos y a la misma vez, pues, sabemos de que ha sido creada por Dios, Él lo creó por su voluntad existen, dice, y fueron creadas. Quisiera terminar, no sin antes indicar entonces que la visión del trono celestial de Apocalipsis capítulo 4 nos lleva a un entendimiento más profundo de la majestad y la soberanía de Dios. Esta visión también nos llama a una adoración reverente y continua, a reconocer la santidad de Dios y a vivir en pureza. Al reflexionar sobre esta visión, recordemos que Dios está en control y que toda gloria, honra y poder le pertenecen a Él. Y es lo que los mártires habían reconocido y es también a los que recibieron esta carta debían de reconocer. No el César, sino gloria y honra le pertenecen a Dios. Vivamos nuestra vida en oración y servicio a nuestro Dios santo y soberano. Y es exactamente lo que nosotros debemos de tener. Y también la parte más importante
o lo más la más importante verdad que cualquiera puede saber acerca del universo es que este tiene un centro de mando. Y ese centro de mando era lo que Juan nos presentaba allí, Dios en el trono. Por más caótica que se pongan las cosas en la tierra, en el cielo siempre habrá un orden. Por más cambios que se den alrededor nuestro, Dios seguirá siendo el mismo. Y es lo que se miraba en el versículo 8 si no me equivoco. Dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Por más solos que nos sintamos, Dios está a nuestro lado.